Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da una alegría inmensa tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha generado ríos de tinta, discusiones apasionadas y un sinfín de preguntas entre los fervientes seguidores de las telenovelas turcas, y por supuesto, entre los admiradores de una de las parejas más icónicas que hemos visto brillar en la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Como ya saben, Can y Demet protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o Deidreamer, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era tan palpable, tan electrizante que el mundo entero, o al menos, gran parte de él, se volcó a especular sobre una posible relación sentimental en la vida real. Y seamos honestos, muchos de nosotros, con el corazón latiendo con fuerza, esperábamos fervientemente que esa magia que emanaba de la pantalla se trasladara a la realidad. Los rumores, las fotos que se filtraban, las supuestas citas, los mensajes enigmáticos que intercambiaban en las redes sociales. Todo alimentaba la esperanza, la fantasía, la idea de que Cupido había lanzado sus flechas con certera precisión. Los fans, completamente cautivados, imaginaban un romance de ensueño, un amor que trascendía la ficción y se hacía realidad. Y la verdad, no era para menos. La química entre Can y Demet era innegable, una fuerza magnética que atraía y cautivaba. Se les veía como dos felices cómplices, creando una conexión que traspasaba la pantalla y se sentía en cada escena. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué, después de tantas especulaciones y de una aparente conexión innegable que parecía prometer un futuro juntos, tanto Can como Demet decidieron mantener un silencio hermético, un mutismo casi absoluto sobre el tema en una entrevista clave? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa aparente discreción? ¿Qué motivaciones, qué razones se esconden detrás de ese manto de silencio? Hoy vamos a intentar desentrañar juntos la verdad detrás de esa entrevista, y de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, o al menos, lo que podemos deducir basándonos en la información disponible, en el análisis de los hechos y en la observación minuciosa de su comportamiento. Antes de que sigamos adelante, para aquellos que son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo y me llenarían de alegría. Y ahora sí, comencemos este viaje de especulaciones y análisis. Para comprender el silencio de Can y Demet, es fundamental recordar el contexto en el que se produjo. Erkenci fue un fenómeno sin precedentes. La serie arrasó en audiencias, tanto en Turquía como en el extranjero. Su éxito fue meteórico, imparable. La pareja protagonista Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en auténticas estrellas internacionales, figuras reconocidas y admiradas en cada rincón del planeta. Su fama creció exponencialmente, se expandió a pasos agigantados, y con ella, el interés mediático, el escrutinio constante de los medios de comunicación y el acoso, a veces incesante, de los paparazzi. Los rumores de romance entre ellos eran constantes, una constante que alimentaba la curiosidad y el morbo. Y no solo por la evidente química que desbordaba la pantalla, que se podía cortar con un cuchillo, sino también por las fotos que se filtraban, instantáneas, que alimentaban la fantasía, las supuestas citas secretas que se comentaban en corrillos y en las redes sociales, y los mensajes enigmáticos y llenos de dobles sentidos que intercambiaban en las redes sociales, alimentando aún más la especulación. Los fans, la legión de seguidores, estaban completamente entregados a la idea de que Cupido había flechado a la pareja en la vida real, que la magia de la pantalla se había trasladado a la realidad. Y la verdad, no era para menos. La química era innegable, palpable, evidente. Se les veía cómplices, sonrientes, felices, creando una conexión que traspasaba la pantalla y se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. En medio de esta vorágine de atención mediática, de especulaciones y rumores, de expectativas y anhelos por parte de los fans, llegó una entrevista que podría haber confirmado, o desmentido, todas las especulaciones que circulaban. Una entrevista que, por alguna razón que aún hoy nos preguntamos, tanto Can como Demet optaron por el silencio. Decidieron, con una determinación que sorprende, no revelar la verdad, no confirmar ni negar los rumores. Y es aquí donde entramos en el terreno de la especulación, de las interpretaciones, de los posibles escenarios, de las razones que pudieron motivar esta decisión, un silencio que se convirtió en un enigma. La primera posible razón que podemos considerar, una razón que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo, es la presión mediática. Imaginen el acoso constante de los medios de comunicación, las
Preguntas incesantes, la necesidad de responder a cada rumor, de dar explicaciones sobre su vida personal, de justificar cada gesto, cada mirada. La presión, en esas circunstancias, puede ser abrumadora, sofocante. Tanto Khan como Demet eran jóvenes en la cúspide de su carrera, y estaban en el epicentro de la atención pública, bajo el escrutinio de millones de ojos. Quizás simplemente decidieron proteger su privacidad, preservar su intimidad, resguardar su vida personal de la invasión constante de los medios. Quizás consideraron que no era necesario alimentar más el morbo, la curiosidad morbosa del público, ni dar explicaciones sobre su vida personal, que al fin y al cabo, les pertenece a ellos. El silencio en este caso podría interpretarse como un intento desesperado de preservar su intimidad, de mantener un espacio sagrado para ellos mismos, lejos del foco mediático. Otra posible razón, que se entrelaza con las dinámicas del mundo del espectáculo, es la estrategia profesional. En el competitivo y a veces despiadado mundo del espectáculo, la vida privada de los actores suele ser objeto de especulación, de manipulación, y en ocasiones, de una instrumentalización implacable. La pareja de Erkenci-Kuş generaba un interés comercial incalculable. Su sola presencia en la pantalla era sinónimo de éxito y de altas audiencias. Cualquier revelación, ya fuera positiva o negativa, podía afectar la imagen de la serie, su rendimiento en las audiencias, y por supuesto, la imagen de los actores individualmente. Tal vez sus representantes, sus asesores de imagen, consideraron que era mejor mantener el misterio, jugar con la ambigüedad, sembrar dudas, mantener el interés del público en vilo, y de paso potenciar sus carreras individuales, mantener el enigma vivo. El silencio en este contexto podría ser una estrategia calculada, una herramienta para manejar su imagen y su carrera de manera estratégica. También podríamos considerar la posibilidad, tal vez la más humana, de que simplemente no quisieran hablar de su relación por respeto a sus respectivas vidas personales. Tal vez en ese momento no se sentían cómodos compartiendo detalles de su vida sentimental con el mundo, abriendo las puertas de su intimidad al escrutinio público. O tal vez simplemente querían mantener su relación fuera del ojo público, protegida de la invasión mediática, por el bien de ambos, para preservar la armonía y la tranquilidad en sus vidas. El silencio en este caso sería una muestra de respeto mutuo, una protección de su vínculo. Por otro lado, no podemos descartar, aunque duela a los corazones románticos, la posibilidad de que la relación entre Khan y Demet fuera más compleja de lo que parecía, menos intensa, o más breve de lo que los fans esperaban. Quizás, aunque la química en pantalla fuera innegable, la conexión fuera más superficial, o menos profunda, de lo que imaginamos. Tal vez no se sintieran preparados para dar el siguiente paso, para comprometerse públicamente, para construir una relación duradera. O quizás simplemente decidieron tomar caminos separados, por diferentes razones personales, y evitar cualquier tipo de drama mediático, cualquier escándalo que pudiera afectar sus carreras o sus vidas personales. El silencio en este caso, sería una forma de protegerse de las consecuencias de una ruptura, de evitar el juicio público. Es importante recordar, y esto es crucial, que en el fascinante, pero a veces engañoso, mundo de las telenovelas, la ficción y la realidad a veces se entrelazan, se mezclan, creando una ilusión de cercanía, de intimidad, que puede ser difícil de discernir. Los actores inevitablemente se ven influenciados por los personajes que interpretan, por las emociones que experimentan, por la cercanía que generan en pantalla. La convivencia en el set, las escenas románticas, la necesidad de conectar con el otro para que la magia funcione, pueden generar emociones reales, sentimientos genuinos, aunque sean efímeros. Sin embargo, es fundamental distinguir entre lo que vemos en la pantalla, la magia de la ficción, y lo que ocurre en la vida real, donde las relaciones son más complejas, más matizadas, y donde cada persona tiene sus propias motivaciones y anhelos. En el caso de Khan y Demet, la química era palpable, desbordante, pero eso no significa necesariamente que estuvieran enamorados, que mantuvieran una relación sentimental fuera de la pantalla. Quizás simplemente fueron buenos compañeros de trabajo, que se apoyaron mutuamente, que compartieron momentos especiales, y que disfrutaron de su tiempo juntos, pero sin que eso implicara un compromiso sentimental a largo plazo. O quizás, si hubo algo más, un amor secreto, una pasión fugaz, pero decidieron mantenerlo en secreto, resguardarlo del escrutinio público por el bien de ambos, por respeto a sus vidas. La entrevista en cuestión, esa entrevista clave, aquella en la que optaron por el silencio, se convierte en nuestra búsqueda de la verdad, en el punto focal, en el enigma central.
Desafortunadamente, como mencioné antes, no tenemos acceso directo a esa entrevista, a menos que los suscriptores, mis queridos y fieles seguidores, me ayuden a encontrarla y la publiquen en los comentarios, en cuyo caso, la analizaríamos juntos con lupa. Por ello, en nuestra labor detectivesca, solo podemos analizar lo que sabemos de otras entrevistas, de sus apariciones públicas, de sus declaraciones, de sus gestos, de sus miradas. Observando, analizando, descifrando la forma en que se comportaban, la manera en que interactuaban, podemos deducir algunas cosas, aunque sean conjeturas. Por ejemplo, si analizamos sus entrevistas por separado, notamos una cierta cautela, una prudencia estudiada. Evitan hablar de su relación, o lo hacen de manera ambigua, utilizando frases hechas, evasivas, evitando comprometerse, evitando dar una respuesta directa. A veces incluso bromean sobre el tema, restándole importancia, cambiando de tema rápidamente, evadiendo la pregunta con una sonrisa. Esta actitud, aunque frustrante para los fans, es comprensible. El silencio, la ambigüedad, es una forma de protegerse de la presión mediática, de evitar interpretaciones erróneas, de proteger su intimidad, y sobre todo, de mantener el control sobre su propia imagen. Además, el silencio en este contexto puede ser interpretado de múltiples formas, según la óptica de cada uno. Puede ser un indicio de que hay algo que ocultar, una relación secreta que no quieren revelar, o simplemente una forma de proteger su intimidad, de mantener su vida personal alejada de los focos. En el caso de Demet, ella siempre ha sido por naturaleza una persona muy reservada con su vida privada, protectora de su intimidad. Prefiere mantener su vida personal, sus relaciones sentimentales, lejos del foco mediático, resguardada del escrutinio público. En sus entrevistas suele ser amable y profesional, siempre sonriente, siempre correcta, pero evita, con elegancia, entrar en detalles sobre su vida sentimental. Quizás para ella la relación con Khan, la experiencia de Erkenci-Kuş, fue simplemente un capítulo más de su vida, una etapa importante, pero no quería darle más importancia de la necesaria, no quería convertirla en el centro de su vida. Khan, por su parte, siempre ha sido, en su forma de ser, un poco más abierto y directo sin ser imprudente. Siempre ha expresado sus opiniones con claridad, con franqueza. Sin embargo, en este caso, también optó por el silencio, por la prudencia. Quizás simplemente respetaba la decisión de Demet, respetaba su forma de ser, o quizás consideraba que no era apropiado hablar del tema públicamente, que la privacidad de ambos debía ser preservada. Analizando todas estas posibilidades, considerando cada una de estas hipótesis, podemos concluir que el silencio de Can Yaman y Demet Özdemir en la entrevista clave, y en general sobre su relación, podría deberse a una combinación de factores, una compleja amalgama de circunstancias, la presión mediática, la estrategia profesional, el respeto a su privacidad, la posible complejidad de su relación, y, por qué no, la necesidad de protegerse mutuamente. Lo cierto, y es importante ser realistas, es que a día de hoy, no sabemos la verdad completa, la verdad absoluta. Quizás nunca la sepamos. Quizás la verdad pertenezca solo a ellos, al silencio de sus corazones. Pero lo importante, lo verdaderamente significativo, es que ambos han seguido adelante con sus carreras, con sus vidas, y han logrado un gran éxito, cada uno por su lado, forjando su propio camino, construyendo su propio futuro. Can Yaman ha protagonizado otras series exitosas, ha demostrado su talento, y se ha consolidado como una estrella internacional, un actor reconocido y admirado en todo el mundo. Demet Özdemir también ha seguido trabajando incansablemente, ha demostrado su versatilidad, y ha demostrado su talento en diferentes proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Y aunque la relación entre Can y Demet, el amor de la pantalla, no haya prosperado en la vida real, siempre nos quedará el recuerdo de Erkenci-Kuş, la serie que nos hizo soñar, que nos enamoró, y que nos regaló momentos inolvidables, escenas que aún hoy emocionan. Esa magia, ese misterio, ese enigma, es parte del encanto de las telenovelas, de la vida misma. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, a la conclusión de nuestra reflexión sobre el misterio que envuelve el silencio de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que esta inmersión en el mundo de la especulación y del análisis les haya resultado interesante e entretenida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Por qué creen que decidieron callar? ¿Qué motivaciones creen que primaron en su decisión? Déjenme sus comentarios y opiniones abajo en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos, debatir con ustedes, compartir sus teorías, conocer sus perspectivas. Muchas gracias por ver este vídeo. Por acompañarme en este viaje de especulación y análisis.
Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, con los fanáticos de Erkencikus, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan los próximos vídeos. Así me ayudarán a seguir creando contenido y compartiendo mi pasión por las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos misterios por desentrañar, y nuevas historias por contar. ¡Chao!